Bueno, vamos a resolver problemas de equilibrios de precipitación, en concreto de cálculo de solubilidades y productos de solubilidad. Vamos con el primero. Dice, responda a las siguientes cuestiones justificando las respuestas. Escriba el equilibrio de solubilidad y obtenga la expresión de la solubilidad en función del producto de solubilidad del fluoruro de magnesio. Vamos a escribir el equilibrio de solubilidad, que sería el fluoruro de magnesio sólido. Cuidado que siempre hay un equilibrio, salvo para las sales solubles que está desplazado. Cuando la sal es insoluble siempre hay un equilibrio. Con los iones en disolución, magnesio 2+, en disolución acuosa, más 2 fluoruro también en disolución acuosa. Si de esto se solubiliza S, de esto por el coeficiente estequiométrico sería 2S. El KPS sería la concentración de magnesio por la concentración de fluoruro elevado al cuadrado, porque el fluoruro de magnesio no entra en la constante ya que es un sólido. Si sustituyo cada uno, la concentración de magnesio es S, luego aquí tendría S, y la concentración de fluoruro es 2S. Luego aquí tendría 2S elevado al cuadrado. Luego esto sería 4S cuadrado por S, que es 4S al cubo. Me pide que obtenga la solubilidad en función del producto de solubilidad. Luego la solubilidad, si yo tomo esta expresión, sería la raíz cúbica de KPS partido por 4. Esa sería la solución al primer apartado. Bien, el apartado B dice, si se añade una disolución de hidróxido de magnesio, es decir, estamos añadiendo MgOH2, a una disolución saturada de la sal anterior, es decir, de difluoruro de magnesio, aumenta o disminuye la solubilidad de la sal. Lo que tenemos que ver es qué efecto tendría ahí. Obviamente el dihidróxido de magnesio es una sal que también está disociada en magnesio 2+ y 2OH. Si ustedes se fijan, obviamente al añadir hidróxido de magnesio estamos añadiendo un ion común con los del precipitado, ¿verdad? Es decir, estamos aumentando la concentración de magnesio. Por tanto, lo que va a pasar es que aumenta la concentración de ion magnesio en disolución. Y esto implica que el principio de Le Chatelier lo que va a hacer es oponerse a ese aumento de la concentración de magnesio en disolución. ¿Cómo? Pues haciendo que reaccione con el fluoruro para precipitar fluoruro de magnesio. Por lo tanto, la solubilidad disminuye. Ahora dice, ¿qué pasa si se extraen iones fluoruros? ¿Aumenta o disminuye la solubilidad de la sal? Obviamente, si se extraen iones fluoruros, estos son los iones fluoruros, si yo disminuyo la concentración de esto, pues la solubilidad, la concentración de ion fluoruro en disolución acuosa disminuirá. Entonces, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplazará de forma que se oponga a esta disminución. ¿Cómo? Pues formando más iones fluoruro. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer disolviendo parte de este precipitado para que dé iones magnesio y iones fluoruro. Es decir, aumentará la solubilidad del difluoruro de magnesio. Ahora me dice el último apartado que si el KPS del cloruro de plata es 1,7 por 10 elevado a menos 10, ¿cuál de las sales es más soluble? Para saber qué sal es más soluble, lo que tengo que hacer es calcular la solubilidad de las dos y ver cuál es mayor. La que tenga mayor solubilidad será más soluble. Obviamente, el KPS del cloruro de plata sería la concentración de plata en disolución por la de cloruro, que si yo sustituyo sería S por S, que es S cuadrado. Si yo despejo la solubilidad,
sería la raíz de KPS, es decir, la raíz de 1,7 por 10 elevado a menos 10. Bien, esto daría 1,30 por 10 elevado a menos 5, pero cuidado porque hay que ponerle las unidades, que son moles por litro o molar. Y ahora voy a sustituir también aquí los datos. Solubilidad sería la raíz cúbica del KPS, que me lo dan aquí, 6,4 por 10 elevado a menos 9, partido por 4. Y esto vale. Esto nos daría 1,17 por 10 elevado a menos 3 molar. Y ahora comparo esta solubilidad con esta. Y obviamente la solubilidad del fluoruro de magnesio es mayor que la solubilidad del cloruro de plata. Luego es más soluble el fluoruro de magnesio. Nos pide ahora calcular el producto de solubilidad del fluoruro de calcio, sabiendo que la solubilidad en agua pura es de 0,016 gramos por litro. Cuidado con la unidad. Bien, el fluoruro de calcio sólido, el equilibrio de precipitación, estaría en equilibrio con los iones, es decir, con el calcio 2+ en disolución acuosa, más 2 por fluoruro también en disolución acuosa. Si la solubilidad del ion calcio es S, de este sería 2S, y el KPS, la concentración de calcio por la de fluoruro al cuadrado. Si sustituyo, S por 2S al cuadrado, que es 4S al cubo. Si si se fijan, me piden el producto de solubilidad y me dan la solubilidad. Pero la solubilidad se las dan en gramos por litro y hay que pasarla a moles por litro. ¿Cómo? Pues yo sé que un mol de fluoruro de calcio sería pues 40 más 2 por 19, las masas atómicas las tenemos aquí, gramos de fluoruro de calcio. Y eso sería 2,05 por 10 elevado a menos 4 moles por litro. Bien, ahora voy a calcular el producto de solubilidad, que sería 4 por 2,05 por 10 elevado a menos 4 al cubo. Y esto me daría 3,45 por 10 elevado a menos 11. Y vamos con el apartado B. El apartado B dice, la constante del producto de solubilidad del yoduro de plomo 2 nos la da y me dice calcular la concentración de ion plomo 2 en una disolución saturada. Obviamente el equilibrio de solubilidad del diyoduro de plomo sería el diyoduro de plomo sólido, estaría en equilibrio con sus iones en disolución. Más 2 ioduro en disolución. Si la solubilidad de esto es S, de esto es 2S. Fíjense que la solubilidad es la concentración de iones, coincide con la concentración de iones plomo en equilibrio. La concentración de iones plomo 2+ es la solubilidad. Si me hubieran pedido la concentración de yoduro, la concentración de yoduro sería igual a 2S, el doble de la solubilidad. Pero como me piden la de iones plomo, es S. Bien, pues vamos a calcular la solubilidad. El KPS del yoduro de plomo sería la concentración de plomo 2+ por la concentración de yoduro al cuadrado. Es decir, S por 2S al cuadrado, que es 4S al cubo. Si ustedes despejan la solubilidad, sería la raíz cúbica de KPS partido por 4. Y si sustituimos, nos daría 1,21 por 10 elevado a menos 3 moles partido por litro. Luego la concentración de iones plomo sería precisamente esa, 1,21 por 10 elevado a menos 3 moles partido por litro, que es lo que me pedía este apartado del problema. Problema 75. La solubilidad del fluoruro de calcio es 90 miligramos, ojo, por litro.
me pide que calcule la concentración de iones calcio e iones fluoruro en una disolución saturada de dicha sal. Este sería el equilibrio de solubilidad del fluoruro de calcio. Iones calcio y 2 iones fluoruro por este 2, ¿no? S y 2S. Entonces, la solubilidad me la dan en miligramos por litro. Luego hay que pasar a moles por litro. Lo primero, los miligramos a gramos. Tengo que 1 gramo son 1000 miligramos. Y por último, 1 mol serían, aquí tenemos las masas moleculares, 40 más 2 por 19 gramos. Y esto nos da 1,15 por 10 elevado a menos 3 moles por litro, o lo que es lo mismo, molar. Me pide realmente la concentración de ion calcio en la disolución saturada. La concentración de ion calcio es igual a S, es decir, a 1,15 por 10 elevado a menos 3 molar. La concentración de ion fluoruro, sin embargo, es igual a 2S. Es decir, 2 por 1,15 por 10 elevado a menos 3, que sería 2,30 por 10 elevado a menos 3 molar, o lo que es lo mismo, moles por litro, como queráis. Y estos serían los resultados. Vamos ahora al apartado B. Dice que calcule el producto de solubilidad de esa sal a esa temperatura. KPS sería la concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado. Lo puedo poner en función de las solubilidades, que sería así. Y aquí sustituiría esta solubilidad y la elevaría al cubo. Esto lo podría haber hecho así, o directamente sustituyendo la concentración de calcio aquí y la de flúor aquí y elevarla al cuadrado, como más les guste. Y en los dos casos tendría que nos daría 6,08, y este sería el valor del producto de solubilidad. De las dos formas debería de darnos 6,08 por 10 elevado a menos 9. Dice, el hidróxido de magnesio es un compuesto que se emplea para combatir la acidez de estómago. Si tenemos una disolución saturada de dicho compuesto y el valor del producto de solubilidad es 1,5 por 10 elevado a menos 11, escriba el equilibrio de solubilidad y obtenga la expresión de la solubilidad en función del KPS. OH2 sólido en equilibrio con los iones. Magnesio 2 más en disolución y 2OH- también en disolución acuosa. Si esto se disuelve S, esto es 2S. Luego el KPS sería la concentración de magnesio 2 más por la concentración de OH al cuadrado. Y esto nos daría 4S al cubo. Si yo despejo S, sería la raíz cúbica del KPS partido por 4. El apartado B dice, si se añade un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, un ácido fuerte es aquel que está totalmente disociado en disolución, es decir, aquel que nos da protones, me dice si aumenta o disminuye la solubilidad del compuesto. Obviamente, ¿con quién reaccionarán los protones? Pues con los OH, ¿verdad? Con los OH para dar agua. El ácido clorhídrico, como hemos dicho, da protones en disolución. Los protones reaccionan con los OH dando agua y los retirarían de la disolución. Su concentración disminuiría. Por lo tanto, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza de forma que se oponga a la variación, es decir, a la disminución de iones OH, generando iones OH. ¿Cómo? Pues disolviendo el precipitado, para dar lugar a iones magnesio y más iones OH. Y eso, el disolver el precipitado, y lo que implica es que aumenta la solubilidad.
Si añadimos hidróxido sódico, estamos añadiendo iones OH, es decir, un ion común con el precipitado. Por lo tanto, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza de tal forma que se oponga a ese incremento de iones OH. ¿Cómo? Pues haciendo que los iones OH reaccionen con los iones magnesio, precipitando más sal. Es decir, disminuye la solubilidad. Bien, ahora me dice que si el KPS del hidróxido de aluminio es 1,3 por 10 elevado a menos 33, bien, el producto de solubilidad del hidróxido de aluminio, este sería el equilibrio de solubilidad. Si esto es S, esto es 3S. Si ustedes hacen el producto de solubilidad, concentración de aluminio por la concentración de OH al cubo, S por 3S al cubo, que sería 3 al cubo es 27, S a la cuarta. Luego S sería la raíz cuarta del KPS partido por 27. La raíz cuarta de 1,3 por 10 elevado a menos 33 entre 27. ¿Cuánto da eso? 2,63 por 10 elevado a menos 9. Vamos ahora a sustituir aquí, que yo ya lo he sustituido, los valores para calcular la solubilidad del hidróxido de magnesio, que nos darían 1,55 por 10 elevado a menos 4. Luego ahora lo que tenemos que hacer es comparar las dos solubilidades, esta y esta. Como veremos, es más soluble el hidróxido de magnesio. ¿Por qué? Porque su solubilidad en agua pura es mayor.